Ana Fernández, bienvenida a Artefacto, el programa de información cultural de Canal Málaga Televisión. Muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí en la Sala París 15, una de las salas, quizás la sala más potente de Málaga, una de las salas más potentes de Andalucía. Y tenemos muchas ganas, llevábamos muchas semanas detrás de poder tener esta cita contigo en la París 15 para hablar de tu trayectoria, de cómo Ana Fernández se acaba convirtiendo en Anuska DJ y una de las pioneras de las pinchadas de los DJs en directo, en este caso no solo en Málaga, en Andalucía, sino nos atreveríamos a decir en España. Cuéntanos un poco, por empezar por el principio, ¿cómo es ese paso desde Ana Fernández hasta Anuska DJ? Bueno, yo pienso que el primer paso, lo más importante, es cómo empiezo a sentirme más atraída. En casa se escucha un estilo de música así más copla y tal, y cómo yo empiezo a escuchar, realmente busco escuchar cosas de electrónica, de los 80, pues el pop electrónico, y luego al final ya de los 80 es cuando más me acerco a la música más de baile, enfocada en la pista de baile, cuando surge el acid house, que es una tendencia pues súper chulísima, que suena bueno, muy inglés, suena de las rave, también coinciden con varios factores, pero bueno, lo que nos llegaba a nosotros, que era poco, cuando tú estás en tu casa y realmente no conoces a nadie ni nada, a ti realmente oyes poco, ¿no? Te llega poca influencia y pocas cosas, porque estaba siempre escuchando la radio, la radiofórmula del momento y eso, y ahí fue donde empiezo a fijarme en ese tipo de música, a querer salir, a bailar, a disfrutar de ese tipo de música así más underground. Lo que pasa es que en aquel momento sí que es verdad que a principios de los 90 toda la música que era un poquito más comercial era muy chula también, porque nos llegó el Eurodance y toda esa parte que a mí me encantaba todo, Snap, Technotronic, y la verdad que tuvimos esa suerte de vivir esa época, y el descubrir al DJ, eso fue lo que más me marcó, ¿no? La persona que manda en la sala, que decide qué es lo que vamos a bailar los demás. Y la verdad que esa fue lo que más me marcó, el llegar a conocer, el llegar a ver la figura del DJ, ¿no? Yo quería probar, yo quería ver qué tal, ¿no? Aunque pensaba que iba a ser, que yo era tímida, yo pensaba que no iba a ser capaz, pero bueno. Oye, nos acabas de decir que tú pensabas que eras tímida. Sí. ¿Recuerdas tu primera sesión? Sí, claro. Yo pinchaba en casa, pues como ya llevaba como un par de años pinchando en casa, y conoces a gente alrededor y acompañas a DJs y tal, y me podían haber echado un cable de tener esa primera oportunidad, pero la verdad que una vez lo intenté en Jaén, y para mí era tanta responsabilidad que no lo fuera a hacer bien y tal, y no lo veía. Y una vez sí que ya por fin, ¿no? Me digo yo, no, yo tengo que hacerlo, si lo están haciendo los demás y esta gente, yo también quiero probarlo y ver qué tal. Y sí, recuerdo que fue en el año 99, fue en Jaén también, y empecé súper nerviosa, lo llevaba todo muy preparado, que no me saliera yo ahí del guión, porque claro, no quería tener ni un fallillo ni nada, ¿no? Porque además estaban también mis compañeros, aparte de que el público para mí siempre ha sido lo fundamental, ¿no? Que el público baile y se lo pase bien, pero también, claro, era mi primera vez que los compañeros pues vieran que, hombre, que no era aquello un cachondeo, ¿no? Y la verdad es que muy bien. Yo flipé aquel día, o sea, yo me di cuenta de que de vergüenza nada, no me daba ninguna, y acabé, me salí aquí fuera a bailar con la gente, los últimos temas. Y fue una experiencia tan chula, tan guay, sí. Fue cuando dijiste... Esto yo me gustaría repetirlo, exactamente, yo quería repetirlo. Y nada, me grababa, bueno, ya en ese año ya empezaba yo a grabarme las cassettes y las daba y tal. No era fácil porque, bueno, es un mundo complicadete, pero bueno, pues poco a poco sí que empezaron. A mí me ha funcionado mucho el boca a boca, ¿no? De que has ido a un sitio, han hablado de ti, entonces ha llegado a oídos de otra persona que tenía una discoteca o un evento o tal, y al principio fue así, la verdad. Oye, has hablado de dos cosas que me gustaría que nos detuviésemos en ella. Una es que te preparas mucho las sesiones
No, eso fue aquella primera vez. Sesión. ¿Ya cada vez menos? No, a ver, depende. Yo normalmente... Me da la impresión de que sí te lo traes bien preparado. Sí, a ver, yo normalmente sí, porque pienso dónde voy, qué público me voy a encontrar. Normalmente me muevo en un circuito donde la gente está muy al día. Yo me muevo en un circuito que es un estilo que es muy popular. Bueno, yo creo que en la música electrónica underground, aquí en Andalucía, el más popular es el breakbeat, sin lugar Cuéntanos, a dudas. ¿qué es el breakbeat? Para la gente que nos esté viendo y no sepa exactamente. Pues el breakbeat es un estilo dentro de la electrónica, pues a principios de los 90, cuando estamos escuchando el house, los sonidos de las raves de Inglaterra y todo esto, pues aparece unas bases rotas, que es una mezcla, es como un poco, viene del hip hop que hacían artistas como Afrika Bambaataa a finales de los 80, 90, todos influenciados por ellos. Luego gente también alemana con unas bases electro, o a lo mejor un tema que es de techno y en medio tiene un arreglillo, hace un cambio y el arreglo es la base como muy marcada, y se le llama base rota por eso, ¿no? Porque en vez de ser, es un 4x4, en vez de ser continuo los bombos, es un bombo, una caja. Un bombo es como roto la base, ¿no? Y nosotros cuando empezamos a escucharlo aquí en Andalucía, llegaron temas así, un tema por aquí, un tema por allá, los DJs que este tipo de eventos todavía se pinchaba mucho trance, techno, house, pero fue alguno que empezó a apostar un poquito por un tema por aquí, un poquito por allá, pero ya a finales de los 90 influyó mucho también un programa de radio que había en Canal Sur, que sonaba en todos lados, porque sonaba en Andalucía, pero se colaba mucho para el sur de Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Ceuta, Melilla, y la verdad que eso influyó muchísimo. A mí me pilló justo en ese momento que yo empecé a sonar en Canal Sur, y la verdad que fue un boom total. El breakbeat. También pienso, bueno, y es una realidad, que también muy influenciados por los grupos de la época que usaban esas bases en sus producciones, tipo pues Chemical Brothers, Crystal Method, Propellerhead, pero sobre todo Prodigy. Y nosotros Prodigy aquí nos los quedamos como si fueran nuestros, para siempre, y eso influyó muchísimo también en que el breakbeat fuera un estilo que empezó ahí a hacerse un hueco. A finales de los 90 ya era uno de los principales, y ya se ha convertido en el principal de la electrónica underground. Y te lo estaba contando por algo, porque tú me has preguntado... Sí, porque te había preguntado por exactamente qué es el breakbeat. Sí, pues eso es un estilo dentro de la electrónica underground que aquí nos lo hemos quedado para nosotros. En otros sitios del mundo se ha seguido sonando. Sobre todo había productores en Estados Unidos que han sido muy importantes, que a nosotros nos han influido muchísimo. Ellos inspiraron también a gente alemana, a productores ingleses. Entonces, en todas estas zonas ha habido como unos circuitos pequeñitos. Un poco en Australia también, luego en Rusia también, a principios de este siglo XXI, llegó a Rusia, y hay varios... Bueno, siempre ha habido unos cuantos productores haciendo cosas muy interesantes. Pero todos siempre al final han venido aquí a Andalucía, porque los eventos, los que hay aquí, no han sido como los que se han hecho en otros sitios del mundo. Siempre en algún evento, bueno, un festival o algo donde ha habido diferentes estilos de música, pues sí ha sonado breakbeat y tal. Pero un festival que solo sea de breakbeat y grande, con tanta repercusión y tal, realmente es muy nuestro, de Andalucía, la verdad. Y lo hemos mantenido ahí durante años. Que son es que eso, te paras a pensarlo y son una fecha de años ya, pues se mantiene ahí. Además ahora estamos viendo un momento muy bueno.
Anuska, seguimos en la Sala París 15 y me acababas de decir que estamos en un muy buen momento para la música electrónica en Málaga y en Andalucía. ¿Por qué? ¿Qué te lleva a esa reflexión? Pues mira, antes de la pandemia ya estábamos creciendo en los eventos de todo tipo así de electrónica en general. Aquí hay muchos estilos que la gente, sobre todo la gente joven, lo ha cogido. Bueno, eso me parece súper mágico. Todas las tendencias que nosotros ya hemos vivido, que algunas desaparecen, pero otras se van renovando y tal, cómo ellos lo aceptan, pues muchos estilos de música, el techno, el hard techno, el drum and bass, pero la parte que... Bueno, yo pincho a veces otros estilos como tech house, techno, electro, pero yo soy más popular por el breakbeat y de eso te puedo decir que ha sido... Nosotros ya llevábamos una tendencia de que cada vez la gente venía más a los eventos y tal, pero llegó la pandemia y aparte de que lo pasó, estuvimos todos castigados, pero luego ha sido un boom total. A la vuelta de la pandemia realmente yo no lo esperaba que iba a ser así. Yo pensaba que íbamos a seguir pues más o menos como estábamos, ¿no? Como lo dejamos. Pero ha sido un boom espectacular. Hay mucha gente que le apetecía salir, que a lo mejor hemos cambiado también un poquito el chip, ¿no? De salir un poquito más y disfrutar un poquito más de la vida, porque luego pasa cualquier cosa que no te espere y te rompe mucho los planes. Y luego hay mucha gente joven, eso que te comentaba, que se vienen con nosotros y estamos encantados. Ha crecido el ambiente del breakbeat. Oye, en esa sesión en la que ves a gente joven, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando estás viendo a chicos y a chicas muy jóvenes en una sesión que tú estás pinchando? Porque otra de las cosas que comentabas en el primer bloque es que tú estás siempre muy pendiente del público. Sí, mi fin como DJ y por lo que me encanta hacerlo es hacer bailar a la gente, que la gente se lo pase bien y tenga un buen recuerdo de esa sesión tuya, y para mí es súper mágico que la gente joven llegue, muchos influenciados porque han escuchado, han tenido curiosidad, porque hoy en día tenemos muchísimas cosas a nuestro alrededor para poder descubrir lo que no tengamos un poquito de curiosidad, podemos buscar por internet todo, que antes no teníamos nosotros esa suerte, y luego influenciados en su casa, que se lo pone sus padres, su hermano mayor y tal, y ver la gente tan joven bailando conmigo, para mí es súper, es una flipada, es una pasada, es súper mágico. Oye, y ¿cómo se llega? Porque me hablabas antes de ese cassette que tú grababas, después supongo que empezarías pinchando vinilos, hasta llegar a todo este aparataje tecnológico. ¿Cómo has vivido esa evolución? Pues de una forma muy natural. Yo empecé en casa, me compré un equipito un poquito más baratito y empecé comprando vinilos de varios estilos de electrónica. Y es verdad que eso, para intentar promocionarme, que alguien me diera una oportunidad, y eso me grababa las cassettes. Y la verdad es que ha sido pues, de una forma muy natural, pues al final te tienes que adaptar. Dio un bajón la venta, porque al final, si hay menos público, ha habido varios bajones en este negocio en el tiempo que he estado yo. Entonces, en el momento que ya no hay tanto público, baja todo, baja las ventas, pues ya no se fabricaban los temas nuevos, no salían en vinilo, empezaban a no salir en vinilo. Los artistas sale más barato sacarlo en un MP3 que tener que fabricar un mínimo una tirada a lo mejor de 100 vinilos.
con el coste de distribución, de distribución y la distribuidora que se llevaba casi todo el dinero, un alto tanto por ciento que se llevaba y tal. Entonces al final te tienes que adaptar a lo que hay, quieres seguir al día, seguir escuchando las novedades, pillarte lo que tú crees que va a funcionar en tu trabajo, en la pista de baile, y al final no lo fabrican en vinilo, no te queda otra que sacártelo. Yo al principio, lo que pasa es que antes los equipos que no son como el que tenemos aquí, empezaron a salir, bueno, yo creo que ya en el 2001 por primera vez, porque empecé a hacer música, y entonces para probarla y tal, había unos reproductores de CD, entonces todo lo que tú tenías en MP3, en WAV, lo que sea, pues pinchabas en CD. Y entonces ya empecé con las dos, pues eso, porque no te queda otro remedio, te tienes que adaptar a lo que al final hay. Luego ponías la música de los compañeros, los temas que te gustaban, y eso, la música que te llegaba, pues ya no llegaba en vinilo, y al final acabas pinchando en CD todo el rato. Hasta que, te voy a contar esto, una anécdota muy graciosa, hasta que en un evento, en un fin de año en Gibraltar, llegué y no había para poner CD. Había porque ya del CD hemos pasado al pendrive, que ya es lo más cómodo total. Pues total, entonces rápidamente yo llegué y claro, ya estaban los dos. Es que ha habido una época de como un poco de transición donde algunos equipos tenían las dos cosas. Entonces allí llegué y solo había parapé. Entonces pues buscaron rápidamente un equipo parapén y tal, pero ahí me di cuenta, digo, yo ya tengo que actualizarme, irme al PEN, y ahora pues estoy en el PEN, claro. Porque uno de los asuntos sobre los que no nos hemos detenido, que es fundamental, es que tú no eres solo, valgan todas las comillas del mundo, DJ, tú eres compositor, es decir, tú compones las piezas que después van a formar parte de tu sesión. ¿Cómo es ese proceso de creación? Pues mira, empecé hace ya muchos años, cuando empecé, he tenido varias etapas, ¿no? Siempre con mucha ayuda, por supuesto, de gente a mi alrededor, que son gracias a ellos, que aquí hay tanto talento. O sea, tengo unos compañeros que y entonces ellos, con ellos lo hago y gracias a ellos, ¿no? Lo hago. Pero la primera etapa era muy diferente a la de ahora, y nos vimos, fue un momento en el que nos apetecía, es que llega un momento en el que tú ves que estás pinchando el tema de un compañero inglés, de un compañero, y dices tú, bueno, pues yo también voy a probar a producir y ver qué tal. Lo que pasa es que al principio los comienzos fueron duros porque ellos sonaban muy bien, sobre todo los ingleses suenan muy bien. El tema de producción nos quedaba muchísimo por descubrir, por aprender, por avanzar. Y ahora después sobre todo fue a raíz de la pandemia, que hemos tenido tanto tiempo libre, hemos hecho muchas cosas y tal, que no teníamos un poco aparcadas en general todas las personas con las que hablo, y ahí empecé a hacer cosas con un compañero y tal, y luego ver la reacción de la gente, que a la gente le gustan los temas, pues entonces a mí eso me anima a seguir, y deseando siempre ponerme aparte de pinchar, no hacer siempre lo mismo, para mí es importante, porque si no es que siempre es igual, y es un poquito, intento hacer algo diferente siempre, sobre todo por mí misma, luego por sorprender y agradar al público, pero por mí misma también, para que no me resulte muy aburrido. Y el ver la reacción de la gente y eso, pues me marco metas. O sea, digo, pues mira, ahora tengo un festival que es un poquito más, va a venir mucha gente, pues ese día voy a estrenar este tema y tal. Y veo qué tal la reacción de la gente la primera vez que lo escucha, que nunca, también es complicado, porque la gente cuando escucha un tema por primera vez, tú no sabes qué tal vas a reaccionar, porque uno que lo ha escuchado 20 veces, pues mira, ya más o menos le gusta, y si han bailado la primera o la segunda vez, el momento que lo oyen número 20, pues dan botes de alegría, de que qué bien, que has puesto este tema y tal. Pero bueno, siempre es un desafío, pero es necesario, para mí es necesario ese desafío. Y estoy muy contenta, que por cierto estoy publicando los temas y estoy muy contenta. Me da mucha alegría.
Anuska, me hablabas de esa primera reacción del público cuando escucha una nueva composición, casi 3 décadas después de aquella primera pinchada en el año 90 y tantos. ¿Sigue habiendo miedo escénico? ¿Sigue habiendo pellizquito antes de empezar? Sí, un poquito, porque no he perdido ese... Además, creo que es normal, no sé, los compañeros me han contado de todas las experiencias, ¿no? Pero yo pienso que es normal, que no pierdo ese respeto, ¿no? El momento y esa responsabilidad que al final tienes, ¿no? De que todo salga bien, de que le guste la sesión, de que no haya parones, de que no se vayan, de que no haya parones, que no sean muy... Es normal que no van a estar toda la hora bailando sin parar, pero que no sea un paro muy largo y tal. Y la verdad que sí, que me sigue dando mucho respeto y me pongo nerviosilla. Luego ya, y bueno, y también que el equipo vaya bien, porque también pueden surgir fallos de equipo y despistes míos, que también me soy despistada. Y entonces ya las primeras mezclas cuando van bien, pues yo ya estoy, yo ya me relajo, pero me emociono mucho también, ¿eh? Cuando pongo un tema mío y veo la reacción de la gente, me ha pasado, ¿no? De yo decir, ostras, pero no me esperaba tan buena acogida, de emocionarme total, vaya. Me has hablado en varias ocasiones de respeto. ¿Te sientes respetada como profesional? ¿Crees que hay cierto prejuicio todavía con respecto a la música electrónica, el trabajo de DJ? No sé si ya es casi caer en el chascarrillo y decir, yo soy DJ. Dice, bueno, ¿y aparte de en qué trabajas? Ya, total, sí, sigue pasando. Yo me siento muy respetada en general, porque al final no es solo decirlo, es demostrar las cosas y tal, y al final pues todo se pone en su sitio y ya está. Y entre compañeros, en el trabajo y tal, en general. Pero sí que a veces pues surge algún comentario de ese tipo, o incluso entre compañeros, por ser chica, pues no, es que ni siquiera te consideran igual, o hay gente competitiva, hay de un poco de todo. Pero bueno, es parte del... Que el machismo sigue estando un poquito... Sí, pero es parte del... Como eso va a pasos muy pequeñitos, hay que tener... Yo pienso que hay que pasar, hay que seguir tu camino, tener los pies muy en la tierra y pasar de todo y que no te afecte, o que hay veces que te afectan, ¿no? Pero en general, súper bien. O sea, yo me siento súper privilegiada porque también, a ver, también me lo he trabajado mucho, son muchos años y ha habido momentos de más parada y tal, pero que yo estoy muy agradecida y sobre todo el cariño que me tiene todo el mundo en general por todos lados. Es que me saluda todo el mundo y eso es que es una cosa que es impagable y no sabré yo devolver el tanto cariño a tanta gente, vamos, es una cosa, es una locura, es una locura. Pues Ana Fernández, Anuska, DJ, muchísimas gracias por compartir tu camino con nosotros en Artefacto. Bien. Muchas gracias a vosotros, que estoy encantada. Y un placer. Nada, muchas gracias, un placer para mí. Muchas gracias. Gracias.